Queridos hermanos y hermanas en el Señor, quiero dividir esta meditación en tres momentos fundamentales: la devoción mariana en los pueblos de América Latina. El segundo momento, a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado. Y un tercer momento, la acción pastoral a la devoción a la Santísima Virgen María. Ya aproximadamente en el 1514, en un pequeño pueblo, una pequeña villa llamada Higüey, se comienza esa pequeña devoción en una pequeña ermita. De la pequeñez nace la grandeza. De un pueblo que está en el este del país, en aquel tiempo era un pueblo de atero, y la grandeza que tenía es que en esa región sale el sol. Y tener la presencia de la Santísima Virgen de la Altagracia. En ese antiguo templo que hoy nosotros llamamos Parroquia San Dionisio, un templo colonial, y ahí durante mucho tiempo estaba la imagen milagrosa de la Santísima Virgen de la Altagracia. ¿Cuál es el gran símbolo de la Virgen de la Altagracia? La Anunciación y la familia doméstica. Se considera el primer santuario de América. Datos que uno lo encuentra en muchos archivos históricos. No había otro santuario. Está ubicada en esa iglesia San Dionisio. Un grupo de capitaleños dirigido por el padre Pérez, un sacerdote venerable en la República Dominicana, se creó un comité para construir un gran santuario en ese poblado de Higüey. Y ahí se comenzó muchas actividades, buscar fondos. Y en ese tiempo gobernaba la República Dominicana un hombre fuerte, con cierta realidad de crueldad, no lo podemos negar, un dictador. Ese dictador apoyó grandemente la construcción
de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, con el apoyo económico del gobierno de la época. Y dejó la basílica bien avanzada. Y en 1972, el entonces presidente, el doctor Joaquín Balaguer, inaugura oficialmente la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, ese gran santuario, siendo el primer obispo un hombre de Dios con una gran capacidad y un pico para anunciar el reino de Dios y una escritura o una pluma que tenía un concepto claro y preciso de lo que decía Monseñor Felipe Pen, un gran obispo dominicano. Y se traslada esa imagen de la iglesia de San Dionisio, un día tan solemne, un 1972, a la Basílica de Higüey. Y para nosotros, la Basílica de Higüey es la casa de la dominicanidad. Ahí se reúnen los ricos, los pobres, los indigentes, lo desechado por el mundo, y viven con igualdad, sin ningún sentido de exclusión. Porque la Santísima Virgen María es la unidad del pueblo dominicano. Fíjense, desde 1514, que no existía lo que se llama la Primera República, ni Segunda ni Tercera República, porque el proceso en República Dominicana pasó por varias repúblicas. Se hacía república, después se hacía colonia, había restauración, todos esos datos históricos. Y había una sola devoción en lo que se llamaba la española, que no estaba dividida por dos países, la República Dominicana y la hermana República de Haití, sino en ese tiempo, en el 1514, era una sola isla. Y por eso esta devoción se tiene un gran cariño por todo el Caribe. Cuba, Puerto Rico, inclusive hasta Jamaica, los hermanos de Haití, tienen devoción a la Virgen de la Altagracia. Algo muy interesante, que la Virgen de la Altagracia forma parte de la identidad de nuestro pueblo. La República Dominicana y su fundación va muy unida a la Virgen de la Altagracia. Inclusive los colores de la Virgen, el mismo color
de la bandera nacional. Representa la adoración. La madre mira al niño, contempla al niño. Y San José detrás, hombre justo, discreto, observa cómo la Virgen María adora al niño, representando el símbolo de la Navidad que hace poco hemos celebrado, el nacimiento del niño Jesús dentro del espacio de una familia sencilla y humilde, nacido en Belén y criado en Nazaret. Dos pueblos, sencillo y humilde. Y la aparición de la Virgen María, que la tesis fundamental es de origen de España, a través de los hermanos Trejos, que penetraron con esa imagen a esa noble ciudad de Higüey. Y desde ahí comenzó la cosa en América. Desde ahí comenzó la devoción a la Virgen de la Altagracia. Desde ahí se produjo el primer Padre Nuestro. Desde ahí, República Dominicana, se celebraron los primeros bautismos y la primera Eucaristía. Es decir, nosotros, los dominicanos, tenemos que estar orgullosos. Y nuestro orgullo es que el cristianismo fue un rayo de luz para penetrar en todos los países de América Latina, y a la vez el sentido de la universalidad de la devoción mariana, que ha penetrado no solamente los países de América Latina, del norte de América, sino que se encuentra en Europa, en Alemania, hasta en el Polo Norte. Allá hay imagen de la Santísima Virgen de la Altagracia. La universalidad de la Virgen llega a todos los lugares. Ese dato histórico en forma general se lo quería ofrecer a ustedes para que no vean que fue un invento, sino fue una providencia amorosa de Dios con el pueblo dominicano. Y por eso el dominicano, cuando le tiene cariño y amor y su corazón va palpitando de alegría, le coloca un apodo. Y el apodo que le pusieron, Tatica la Grande. Tatica la Grande. Y cuando a un dominicano le mencionan a Tatica, su corazón se conmueve, su interior dice: verdaderamente nosotros tenemos devoción a la Madre de Dios. El segundo momento es sobre la palabra de Dios. Hemos escuchado 3 lecturas. Profeta Isaías,
la carta de Pablo a los Gálatas y el Evangelio de Lucas. En el profeta Isaías aparece un rey que está distante a Dios. Un rey que le quiere ofrecer honor a los dioses paganos, a los dioses extranjeros. Y ahí, entre este gran profeta, porque el profetismo es aquel que habla en nombre de Dios, para que la gente crea y anuncia la palabra de Dios, para construir un pueblo y para destruir la maldad, el odio, las divisiones de los pueblos. Es la función de un profeta. Y el profeta Isaías le dice al rey Acaz: te voy a enviar un signo. Y el rey no cree. Pero el profeta no le hace caso y dice: de una mujer. Ya menciona la palabra de una mujer. ¡Qué noble y qué grandeza tiene la mujer delante de Dios! Por eso nosotros tenemos que promover a las mujeres en este mundo, que ellas formen parte de la familia, porque la mujer crece, se desarrolla dentro de una familia sana, con un buen esposo y la prole, lo que se llama la iglesia doméstica. En esta época que el mundo está viviendo con tanta rapidez, donde las mujeres tienen que trabajar, pero la grandeza que tenemos es que la mujer trabaja y atiende a su familia, le dedica tiempo a sus hijos, le dedica tiempo a su esposo. En medio del trabajo, ella fortalece su matrimonio. Es lo ideal. Pasarán casos aislados, pero el latinoamericano cree en el matrimonio. Es el primer signo. Te voy a enviar una señal. Nacerá de una mujer, a través del Espíritu Santo, un hijo que le van a llamar Emmanuel, el Dios con nosotros. El Dios con nosotros, que simboliza sencillamente el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir ese Emmanuel, el Dios con nosotros? Que Dios derrama su amor en el mundo y trae al Salvador del mundo y utiliza como un instrumento, como un medio, a una mujer. ¡Qué grandeza tan sublime, tan grande, que nosotros no tenemos ningún tipo de incomprensión para descubrir ese misterio, y a la vez pobre, sencilla y humilde? Eso es lo que nos dice en el futuro el profeta Isaías.
Pablo a los Gálatas. Todos nosotros estamos sometidos a lo que se llama a un proceso de estructura legal. Todos. Y en el tiempo de Jesucristo también. Él fue errante, él fue peregrino, él se movilizó, se trasladó de un lugar a otro, él fue inmigrante. Pero en medio de todas las dificultades, encontró paz, encontró un hogar y encontró seguridad. Ese hombre nacido bajo la ley cumplió todas las normas siendo menor, pero ya siendo mayor de edad cambió todo. Llegó la plenitud del tiempo. ¿De qué habla aquí Pablo a los Gálatas? Que existe el hombre viejo, aquel que es sometido como esclavo, es sometido bajo las leyes. Pero ¿dónde aparece la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es que produce vida, produce entusiasmo, alegría entre nosotros. Por eso Él le llama Abba, Padre, ese Dios cercano, ese Dios amoroso. Dios se hace hombre a través de una mujer, cumple con las leyes a través de un proceso de crianza. Pero llegando a la plenitud de los tiempos, nace el hombre nuevo, que es Jesucristo. Por eso, el que confía en Jesucristo y coloca su confianza en Jesucristo y se renueva con Jesucristo, no sienta en espacio de caminar desanimado, ni con miedo, ni con temor, porque la cruz es pasajera, la Pascua permanece para mucho tiempo. ¿Qué le quiero decir a ustedes con relación al texto de la ley y del hombre que cumplió el tiempo, que se llama Jesucristo? Ustedes, muchos de ustedes, quizá viven con miedo en esta época contemporánea, con temor. Cuidado si me persiguen, cuidado si me llevan. ¿Qué les puedo decir? Confíen en el Señor. El Señor tiene sus planes y el Señor nunca deja a los débiles, a los desplazados de este mundo, a los que son rechazados por los grandes, lo deja solo. Jesucristo le acompaña y le proteja. Sencillamente, colóquense en las manos del Señor. Estamos viviendo un momento quizá de confusión, de tristeza, pero la grandeza del cristiano es confiar en Él. Y el que confía en Él nunca queda defraudado. Siempre el Señor le abre camino. Siempre hay posibilidades de cualquier solución en la vida. Confíen siempre en el Señor. En el Evangelio de Lucas lo podemos dividir en dos partes fundamentales: la parte humana
y la parte divina. El ángel se presenta a esta joven pobre y sencilla. ¿Cuántas jovencitas de Israel que ya habían anunciado los profetas que el Mesías iba a nacer de una joven virgen? Pero no se ubicó la cronología, ni la topografía, ni el tiempo, ni el lugar. Y le tocó a esa muchacha llamada María, pobre, humilde. De la pequeñez nace lo sublime. De la pequeñez nace lo sublime. Y de esa pequeñez nació nuestro Salvador, que es Dios con nosotros. Dios se humaniza para compartir, para hablar con su pueblo, para acercarse a su pueblo. Y frente a esta propuesta del ángel, ella comienza a preguntarle al ángel: ¿cómo será eso pues? No conozco varón, no tengo relación con nadie. Es decir, que no era una tonta, que no estaba distanciada de la sabiduría, tenía sabiduría, tenía conocimiento, porque ella cuestiona el ángel, y cuestionar el ángel también está cuestionando a Dios. ¿Cómo será eso? No conozco varón. Y fíjense en la segunda parte, cuando el ángel le dice: todo será por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y qué hace la Santísima Virgen María? Que se olvida de todo el criterio humano, de todo criterio mecánico, el mecanicismo. ¿Y qué dice? Aquí está la esclava, la servidora del Señor. Que se cumpla la palabra de Dios. Que se cumpla la palabra de Dios. Y esa dinámica del humano y lo divino lo podemos estar viviendo este pueblo norteamericano. La parte humana, ¿cuál es? Dificultades, tensiones, miedo, terror. Que eso no nos detenga a nosotros. El único que nos puede meter miedo, terror, se llama Jesucristo, y Él no lo va a hacer, porque Él no tiene amor y misericordia y actúa con justicia. No hay que temer. Pónganse, como dijo la Virgen María: aquí está la esclava, la servidora, que se cumpla la palabra de Dios. Y como el Papa Francisco ha declarado este año los peregrinos de la esperanza, los peregrinos de la esperanza. Y un peregrino es aquel que tiene movilidad humana, pero tiene esa gran esperanza de ser fortalecido,
que en el futuro encontrará seguridad, pero la seguridad no lo va a encontrar en lo humano, sino lo va a encontrar en la fuente, en la cumbre que se llama la persona de Jesucristo, como lo encontró la Santísima Virgen María, que dijo un sí al Señor. El tercer momento es el momento pastoral. La acción pastoral de la Santísima Virgen María. La primera acción pastoral, recuerden ustedes a su prima Santa Isabel, que estaba embarazada, y María también. Y ella fue a Judá, a un lugar montañoso, y no le acompañó José. Seguro estaba dedicado a su trabajo. Y ella fue solidaria con su prima Isabel. Y cuando entró la Santísima Virgen María y penetró en la casa de Isabel, con ella también penetró el Espíritu Santo, la esperanza, el entusiasmo, la vida del cristiano. Y se llenaron del Espíritu Santo. Ese sentido solidario de los latinos americanos, miren cómo se apoyan aquí. Aquí hay ecuatorianos, hay dominicanos, hay colombianos, de otras nacionalidades. Y hoy ustedes se sienten orgullosos de ser dominicano y de ser solidario con este pueblo dominicano, que es libre, independiente de toda potencia extranjera. Eso es la República Dominicana. Aunque ustedes estén aquí con cierta distancia, pasando frío y mucho, pero ustedes piensan allá en esa pequeña porción de tierra bendita que se llama Quisqueya la Bella. Quisqueya la Bella. Se sienten ser dominicanos. ¿Y cuál es el primer llamado en esta propuesta pastoral? Que entre ustedes sean solidarios. Acompáñense uno con el otro. Traten de ofrecerse esperanza, amor y unidad. Y esas características que es el ser dominicano, no la pierdan aquí. Y más en este momento histórico que se está viviendo. Todos los pueblos latinoamericanos tienen que estar unidos en fraternidad y decirle: no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes, al que nos fortalece, que se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Sean solidarios. El segundo elemento es la oración. Es la oración. La Santísima Virgen María era una mujer de contemplación. Cuando ella repite una frase: todo esto lo llevo en mi corazón, le decían piropo,
la magnífica, todo lo llevo en mi corazón. El silencio de María. Frente a la primera persecución, cuando nació, que no encontró posada y nació en un pesebre, fue la primera persecución. Y ahí ella oró en silencio. Frente a la cruz, cuando Juan le acompañó, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Medio del sufrimiento, ella miraba a su hijo derramado en sangre, muriéndose en el brazo de María. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Así también nos lo repite a nosotros. Jesucristo también te dice hoy: he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y la iglesia es una esperanza. La iglesia, esta parroquia, a los que se encuentran en persecución, no lo va a dejar abandonado. Nosotros somos una mano abierta para acoger a todos y a todas. Y así fue la Virgen María. El último elemento, la mediadora en las bodas de Caná de Galilea. Había vino, pero hubo un momento en que le faltó el vino. Se acabó. Y habían 6 tinajas. ¿Qué quiere decir 6 tinajas? La imperfección, que no es perfecto. 6 tinajas significa imperfección. Porque la última tinaja que nos llena de alegría, nos llena de ese vino del entusiasmo, se llama Jesucristo. Y esa última tinaja en la boda de Caná de Galilea, cuando Jesucristo: mujer, mi hora no ha llegado. Ella dice: hagan lo que Él le diga. Esa última tinaja, que significa el número 7, la perfección, en ese que nosotros tenemos que confiar. Que María es el puente, es el guía que nos conduce a Cristo. Por eso, queridos dominicanos, queridos latinos americanos que están aquí, queridos sacerdotes, querido Padre Manuel Rodríguez, que lo conozco, un hombre sensible, un hombre intelectual, estudioso, quizá tuviera en una academia ofreciendo clases en una gran universidad en República Dominicana, pero está aquí con ustedes, con los dominicanos, con los ecuatorianos, con los colombianos y otros pueblos latinoamericanos, diciéndole: estoy con ustedes, ustedes no están solos, porque yo represento a Jesucristo en este pueblo, en esta iglesia. Por eso termino, que la Virgen de la Altagracia, la iglesia, le va a proteger. Confíen siempre en Jesucristo como fuente de vida. Confíen en la iglesia y confíen en los sacerdotes que la orientan. Y vamos a vivir con alegría, con entusiasmo. Que así sea. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y y el vino de agua que por sí,